Homo sapiens es el nombre de nuestra especie y significa hombre que piensa. Y ciertamente a lo largo de toda la historia universal, todas las sociedades han utilizado el pensamiento para un mejoramiento continuo. Pero este pensamiento no siempre ha sido ni es racional, porque muchas veces ha contenido y contiene todavía una gran carga de sentido común. ¿Y qué es el sentido común? El sentido común es una forma de ver la realidad a partir de ideas que se validan por la tradición, por la cultura, por la costumbre, si se quiere llamar así. Esa es una característica importante del sentido común. Y esta característica implica de que esté libre de cuestionamientos, libre de preguntas. Por el contrario, el sentido común tiene afirmaciones que son respuestas fáciles a interrogantes cotidianas muy simples. La segunda característica del sentido común es que permite la integración social. Los individuos que van incorporándose a diferentes esferas económicas, familiares, laborales, estudiantiles, necesitan asumir como válidas las formas de pensamiento del grupo al que están aspirando a pertenecer. Pero el sentido común también puede tener características nocivas. Por ejemplo, en el caso de la opinión pública, esta opinión pública está cargada de bastante sentido común, libre de cuestionamientos, que reproducen los prejuicios que los grupos sociales tienen y que permiten camuflar ideas tan nocivas como el racismo, la discriminación económica o incluso el chauvinismo. Por lo tanto, la opinión pública, al ser portadora de una gran carga de sentido común, se va volviendo una opinión pública muy subjetiva. Y como subjetiva, cuando hablamos de la opinión pública con respecto a la política nacional, vamos a discutir no de la política en sí misma, sino de la forma como entendemos la política, y la discusión va a convertirse en una pelea de perspectivas, más que de la realidad en sí. En ese momento es en el que la ciencia puede ofrecer dos elementos importantes para depurar a la opinión pública del exceso de carga de sentido común. La primera herramienta es la heurística, que consiste básicamente en la búsqueda sistemática de fuentes de información, la mayor cantidad de fuentes de información para tener un marco de referencia de un tema en específico, y en segundo lugar, la jerarquización de esas fuentes de información. Por lo tanto, si yo quisiera hablar de la corrupción, necesito la mayor cantidad de información posible que hable sobre la corrupción. Una vez que tengo esas fuentes de información, las jerarquizo y coloco en primer orden aquellas investigaciones históricas, sociológicas, institucionales que tengan un respaldo de un análisis y un procedimiento científico. Y en última jerarquía colocaré notas de prensa, noticias o incluso opiniones de bloggers que circulan en el internet. Eso es lo que ofrece la heurística, una incorporación de fuentes de información y la sistematización para poder delimitar un tema. La otra herramienta es la filosofía, principalmente con uno de los aspectos que distinguen a la filosofía, que es la de ser una generadora de preguntas, una generadora de cuestionamientos, una cuestionadora de certezas. Por lo tanto, la filosofía también va a generar una gran cantidad de preguntas sobre el tema que nosotros quisiéramos incorporar a la opinión pública o la que quisiéramos discutir. Por lo tanto, la filosofía va a ofrecer una gran cantidad de preguntas y también estas preguntas van a ser sistematizadas, jerarquizadas. Por ejemplo, planteemos una pregunta. ¿Será la corrupción la causa principal del deterioro del Estado? La filosofía nos permite generar preguntas de este tipo e incluso invertirlas para poder
ver ambos aspectos que están involucrados aquí. ¿O será el deterioro del Estado el factor principal que crea condiciones para la aparición de la corrupción? Tenemos dos preguntas. Esa generación de preguntas es posible mediante el uso de la filosofía. Por lo tanto, la heurística exige la incorporación de fuentes de información jerarquizadas. Y la filosofía obliga a generar preguntas sobre el tema en cuestión o incluso sobre nuestro propio pensamiento, de cómo nosotros entendemos la realidad. Y esas preguntas también son jerarquizadas. Estas dos herramientas son muy potentes y permiten liberar a la opinión pública de esa gran carga de sentido común que muchas veces camufla nociones muy perversas como es la discriminación económica, el racismo, la misoginia, el ultranacionalismo, y que mientras sigan manteniéndose camuflados estos prejuicios, su gran capacidad nociva va a seguir siendo vigente. Por lo tanto, las pocas ágoras que existen, mientras no sean depuradas del sentido común que abunda en la opinión pública, van a convertirse en arenas de conflicto. En resumen, el sentido común tiene una función positiva de integrar a los individuos a diferentes esferas, pero también encubre prejuicios e ideas que pueden ser muy peligrosas y tener un efecto desintegrador. La opinión pública tiene una gran carga de sentido común. Por lo tanto, la opinión pública está cargada de esa perversa posibilidad de generar conflictos. La ciencia ofrece herramientas para poder resolver eso, la heurística y la filosofía. Esto implica la resurrección de algunos pensadores clásicos.